Ahora vamos a dar la palabra a la señora Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y en particular a la embajadora María del Juan Flores por invitar a la relatoría a esta sesión. Lo que voy a hacer básicamente es que voy a recoger la jurisprudencia, los estándares internacionales sobre los principios que sustentan el derecho de acceso a la información, el alcance del derecho, los límites del derecho y los temas no resueltos, para que después podamos tener un diálogo sobre los temas que ustedes consideren oportunos. Quisiera comenzar diciendo que el tema del acceso a la información ha tenido un impulso realmente notable en la región. Hace unos años, hace una década, no se hablaba de este tema. Había algunos países pioneros, como Perú, por ejemplo, y algunos países del Caribe, que habían impulsado normas o decretos o leyes de acceso a la información. Pero realmente era un tema, casi que un tema tabú. Particularmente en los estados en los cuales, los estados que se estaban recuperando de la tragedia de las dictaduras, eran estados que tenían unas leyes que no solo no permitían el acceso, sino que habilitaban el secreto. La lógica del estado dictatorial, que es totalmente contraria a la lógica del estado democrático, es que los dictadores consideran que saben, ellos están iluminados, ellos saben lo que hay que hacer, a ellos no hay que controlarlos, ellos tienen la verdad revelada y por lo tanto cualquier forma de control lo que hace es distraerlos de control, una de las cuales es el acceso a la información y la transparencia, lo que hace es distraerlos de los fines que ellos consideran, digamos, legítimos, que tienen que promover, etcétera. El ciudadano es casi que un sujeto de segunda categoría que tiene que ser guiado por ese iluminado. La lógica del Estado democrático es toda la contraria. La lógica del Estado democrático es el Estado le sirve al ciudadano y el Estado le responde al ciudadano y el ciudadano es autónomo y es capaz de administrar su propio destino y no necesita iluminaciones, guías iluminados. El Estado dirige, se autocontrola, la sociedad se autocontrola, se autoadministra y para eso necesita saber en qué se están gastando los recursos públicos y cómo se está administrando el poder del Estado, cuáles son los logros que se han alcanzado, cuáles son las dificultades que se están afrontando, cuáles son los derechos y cómo los puede ejercer. Eso supone un giro copernicano en la lógica de funcionamiento del Estado democrático. Felizmente, toda la región ha entrado en ese proceso. Es realmente notable lo que ha pasado en el continente y en el Caribe en los últimos 10 años. Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Perú, Chile, ahora Uruguay, Argentina tiene un decreto, Honduras, México que tiene una muy buena ley, una ley muy importante sobre la que habría que trabajar. Son todos países que han entrado en la lógica del acceso a la información. En Colombia no tenemos ley, pero tenemos una jurisprudencia que recoge todos los estándares del acceso a la información. Entonces hay un proceso. En los países en donde no hay leyes se están estudiando las leyes, hay iniciativas legislativas. Es decir, el continente está entrando en un proceso que desde el punto de vista de la relatoría es inmensamente importante, inmensamente valioso. Y por eso esta reunión y las que vamos a hacer el año entrante son muy importantes para impulsar ese proceso, debatir cuál puede ser la mejor ley y, en el mejor de los casos, lo digo como relatoría, sacar un tratado de acceso a la información, que sería un ejemplo para el mundo entero. Sería un ejemplo para Europa, sería un ejemplo para África, sería un ejemplo para Asia. ¿Cuáles son los principios que están detrás del derecho de acceso a la información? Primero, la sociedad democrática se autodetermina y uno no puede autodeterminarse si no está bien informado. Segundo,
La única manera de ejercer los derechos individuales es conocerlos y conocer los mecanismos para hacerlos efectivos. Y eso se logra a través del derecho de acceso a la información. Entonces, lo primero es autodeterminación democrática. Lo segundo es el derecho de acceso como mecanismo para ejercer otros derechos. Las mujeres que no conocen sus derechos sexuales y reproductivos no los pueden ejercer. Los indígenas que no conocen sus derechos como grupo, como minoría cultural, no los pueden ejercer. Las madres cabeza de familia que no saben dónde está la leche o los servicios comunitarios para atender a sus hijos cuando tienen que irse a trabajar a su doble jornada o triple jornada, no pueden ejercer esos derechos. Eso es el derecho de acceso a la información en este segundo nivel. Y el tercer nivel, que es muy importante, es el control. Entre más acceso y más transparencia, más control al poder y menos corrupción. Esos tres principios son suficientes para que todos estemos de acuerdo en que hay que impulsar modelos de apertura, de transparencia, de acceso a la información, que permitan una mejor y mayor autodeterminación democrática, una mejor y mayor acceso a los derechos y, por supuesto, un mayor control al ejercicio del poder. Ahora, ¿cuál es el alcance de ese derecho? La Relatoría tiene una serie de informes, la Comisión Interamericana tiene otros informes, pero yo básicamente voy a hablar de el derecho duro, es decir, de los estándares interamericanos que han sido fijados por la Corte Interamericana en el caso que mencionó la embajadora, en el caso Claude Reyes. Lo primero que dice la Corte Interamericana, que no es poco, es el derecho de acceso a la información es un derecho humano. ¿Eso qué significa? Que es un derecho consagrado en la Convención y que su violación genera responsabilidad internacional de los Estados. Pero no solo significa eso, significa que tiene todas las garantías adicionales de los derechos humanos, es decir, el recurso efectivo, una serie de cosas que voy a mencionar ahora. Y eso es novedoso. En algunos estados pioneros en el continente, el derecho de acceso a la información era reconocido como un derecho humano, pero no había sido reconocido por los estándares internacionales y por los tribunales internacionales de derechos humanos. Entonces, el caso Claude Reyes se vuelve un leading case a nivel internacional. Es una punta de lanza que están utilizando en este momento los litigantes europeos, por ejemplo, para promover el acceso a nivel, porque el acceso en Europa está muy garantizado en los estados, pero no a nivel regional. Entonces, este caso se ha convertido en una punta de lanza, ha sido muy importante para la gente que trabaja en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Quién tiene derecho a acceder a la información? Todos los habitantes del territorio. ¿Tienen que expresar un interés individual? No. Según Claude Reyes, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basta con que una persona quiera conocer una información para que pueda hacer la solicitud y tenga derecho a que se la entreguen con unos límites de los que vamos a hablar. Y esto es obvio. ¿Cuál es el interés? Soy ciudadano, quiero informarme, quiero saber por quién quiero votar en las próximas elecciones, quiero saber cómo se están administrando mis recursos. Eso basta para que el Estado tenga la obligación de entregarla. ¿Cuál es la información a la cual se puede acceder? Toda la información que repose en los archivos del Estado, que el Estado administre, que el Estado produzca o que deba producir. Y ahí hay un punto muy importante que les voy a mencionar un poco más adelante. Pero en principio es aquella que el Estado archiva, que el Estado administra, que el Estado produce y aquella que el Estado deba producir. Y eso es un tema que podemos discutir y que es muy importante. ¿Cuál es la información que el Estado debe producir? Si un ciudadano, por ejemplo, le pregunta al Estado, voy a poner un caso absurdo, voy a poner un caso límite, le dice, mire, yo quiero saber cuál es la sumatoria de todos los ingresos que reciben los funcionarios públicos menores de 35 años, de sexo femenino. A esos ingresos quiero que le aplique la raíz cuadrada y luego una derivada y lo multiplique por su propia potencia. Pues por supuesto que esto es una tontería, eso no lo tiene que hacer el Estado no tiene el deber de producir esa información. Pero ¿qué pasa si alguien le dice a un Estado, yo quiero saber cuántas personas están en las cárceles de este Estado? Y el Estado le contesta, no, yo estoy muy ocupado administrando las cárceles, yo no tengo tiempo de decirle eso yo no las puedo contar. ¿Tiene la obligación el Estado de producir esa información o no?
porque la derivada y la raíz cuadrada de la sumatoria, esa por supuesto que no tiene que producirla, pero la otra, ¿puede el Estado no tenerla? Entonces vamos a, más adelante, pero en principio el Estado tiene que entregar la información que administra, la información que guarda, que custodia, la información que produce y la que tiene que producir, la que tiene el deber de producir. ¿Cuáles son? Bueno, y cuando se habla del Estado, y aquí me refiero al sujeto pasivo de la obligación, según el caso Claude Reyes, no es el Poder Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo, pero también es el Poder Legislativo, pero también es el Poder Judicial. Y no solo a nivel central, sino a nivel descentralizado. Y esto es muy importante, porque en algunos estados el Poder Ejecutivo ha sido muy activo y ha producido normas incluso de autorregulación, que es el caso de Argentina, por ejemplo. Pero el Poder Judicial toma decisiones que suponen una reserva en donde no tiene por qué existir reserva. Y no le permite a la gente el acceso a la información judicial cuando la gente tiene derecho a controlar a los jueces. Entonces, incluye a todos los organismos del Estado, de cualquier rama del poder público y de cualquier nivel de gobierno. Pero adicionalmente incluye a quienes administran recursos públicos, porque el derecho de acceso a la información es una manera de controlar la administración de recursos públicos, y a quienes satisfacen servicios públicos en nombre del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones positivas que supone este derecho? Primero, el Estado tiene que promover de oficio la información básica para el ejercicio de otros derechos. Segundo, el Estado tiene que tramitar, y eso significa responder en un tiempo razonable, las solicitudes de los ciudadanos. Tercero, el Estado debe producir aquella información que es necesaria para el cumplimiento de sus deberes. Por ejemplo, la información referida a cuántas personas están en las cárceles es una información esencial para que la mayoría de los estados de nuestra región, que son estados democráticos, que tienen constituciones democráticas, que tienen leyes de protección de las personas recluidas en establecimientos carcelarios, para que esos estados puedan saber cuánta comida tienen que comprar, cuál es el servicio médico que tienen que proveer, qué dimensiones tienen que tener las celdas y las cárceles para que no haya hacinamiento. La única manera para cumplir ese deber es saber cuántas personas hay en las cárceles. Entonces, es la típica información que el Estado tiene la obligación de producir para cumplir sus propias obligaciones, las obligaciones que el propio Estado se ha atribuido. Adicionalmente, tiene la obligación de reformar todas aquellas normas contrarias al derecho de acceso a la información. Y finalmente, tiene la obligación de proferir las normas, que pueden ser leyes, pueden ser decisiones administrativas o políticas públicas, de implementación de las leyes de acceso. Por ejemplo, normas sobre custodia de la información, normas sobre archivo de la información, políticas públicas que supongan capacitación de los funcionarios. Nos hemos encontrado en algunos estados con que realmente los gobiernos están comprometidos con el tema de acceso. Han expedido normas muy avanzadas en el tema de acceso, pero los funcionarios públicos son temerosos porque vienen de una cultura del secreto. Entonces, los ciudadanos les preguntan cuánto se gana su director y tienen tanto miedo y no conocen la ley y no entregan la información. Y resulta que esa es la primera información que debe ser pública. ¿Cuánto nos ganamos las personas que estamos al servicio del Estado o de los Estados? Pero les da miedo. Entonces, otra obligación positiva es implementar políticas de capacitación para que los funcionarios sepan las obligaciones que tienen. Y finalmente, implementar políticas de divulgación para que los ciudadanos puedan saber cuál es el derecho que tienen. El derecho de acceso debe contar adicionalmente con un recurso administrativo que sea simple, expedito, con un plazo razonable, que son todas las garantías que se aplican al resto de los derechos humanos. Un recurso administrativo simple, expedito, con un plazo razonable,
que deba responderse de manera motivada, a través del cual el Estado pueda contestar, entregar la información o contestar con buenas razones por qué no la entrega. Y ahora vamos a hablar de las buenas razones, que son los límites. En este punto es importante señalar que la carga de la prueba está en el Estado. Si el Estado decide no entregar una información, tiene que decir por qué no la entrega. Y hay buenas razones para no entregar información. La información es, el derecho de acceso a la información es un derecho humano, pero no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece los límites del derecho de acceso a la información. Y los límites son básicamente los siguientes. Los mencionó la embajadora, yo simplemente los voy a repetir. Primero, el límite tiene que estar en una ley. Y cuando hablamos de una ley, hablamos de una ley en sentido formal. Una ley en sentido formal es una ley que ha sido debatida por los órganos que en cada uno de nuestros países han sido elegidos por el pueblo para tomar las decisiones que afectan los derechos de los ciudadanos. Esa ley debe ser una ley precisa y clara. Precisa significa que las leyes ambiguas lo que hacen es generar espacios de arbitrariedad. Una ley que diga, se puede reservar toda la información que atente contra o que pueda suponer afectación de derechos de los ciudadanos según lo decida el director de cada establecimiento público, es una ley ambigua, es una ley que no dice nada, es una ley que está delegando la atribución, que es responsabilidad del legislador, al funcionario público administrativo, que es el encargado de administrar la entidad. Entonces la ley tiene que ser muy clara cuáles son las excepciones y muy precisa al establecer esas excepciones. La finalidad debe estar entonces, la finalidad de la ley, digamos, solo se puede reservar aquella información cuya reserva es útil, necesaria y estrictamente proporcionada para evitar perturbaciones de la seguridad nacional, del orden público entendido de manera democrática, y sobre esto hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, y de derechos fundamentales de terceros. Pero como es una excepción, la lógica en el sistema de derechos es que las excepciones se interpretan de manera restrictiva. Entonces, la ley tiene que ser muy precisa diciendo, mire, esta información en particular la vamos a reservar porque si damos esa información, se puede producir de manera razonable, podemos pensar que se produce una afectación del derecho a la honra de determinadas personas. Y no existe, eso es la utilidad, o sea, que es idónea para evitar una afectación que realmente se puede producir. Y no existe otro mecanismo para evitar esa lesión. Y además es estrictamente proporcionada. Es decir, no solo no existe otro mecanismo, tenemos que mantener la reserva para garantizar la honra de esta persona, que es un derecho muy importante, protegido por la Convención Americana, sino que en este caso, garantizar la honra es más importante que el derecho de acceso, con todo lo que supone el derecho de acceso, es decir, el control del poder público, el control de la corrupción, la autodeterminación democrática, el ejercicio de otros derechos. Ese es lo que se llama el test de necesidad o de estricta proporcionalidad que aplica la Corte Interamericana cuando hablamos del límite a los derechos. Entonces, la Corte dice, muy bien, usted va a limitar el derecho de acceso, o va a limitar la libertad de expresión, o va a limitar cualquier derecho. Demuestre que la finalidad es legítima, es decir, que está protegida en la Convención. Demuestre que esa limitación es necesaria para alcanzar esa finalidad. O sea, que usted no tiene ningún otro mecanismo menos grave para los derechos que ese. Demuestre que el costo que supone para el derecho de acceso es menos importante que el beneficio que estamos obteniendo. Por ejemplo, evidentemente entregar el salario de un funcionario público supone una lesión de su intimidad, porque la gente va a saber cuánto gana, eso está claro. En nombre de esa intimidad podemos evitar
¿Podemos limitar el derecho de acceso? No. Si uno es funcionario público, tiene que saber que lo que uno haga está bajo control. Tiene que saber que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se gana uno. Si uno no quiere saberlo, si uno no quiere que la gente sepa cuánto se gana uno, se queda en el sector privado. Y entonces uno tiene derecho a la intimidad. Pero si uno salta al poder público, cualquier ciudadano público tiene un enorme poder. Y la gente tiene derecho a saber cuánto se está ganando, para ejercer control sobre ese funcionario. Y sobre la forma como se están administrando los recursos que son de la gente. Entonces, no pasaría el principio de proporcionalidad, no pasaría el test. Ahí no puede haber un límite. Tiene que haber realmente una razón poderosa, potente, importante. Por ejemplo, el Estado, para hacer una campaña de salud pública, recoge datos en donde casualmente capta datos sobre la orientación sexual de las personas. Ese dato no lo puede dar. Ese dato es de la intimidad, de la más profunda intimidad de cada uno de los habitantes del territorio americano. Por lo tanto, yo no puedo pedir ese dato. Yo no puedo decir, yo quiero saber cuál es la orientación sexual de fulano de tal, que yo sé que usted la tiene como Estado porque en el ejercicio de esta campaña que usted hizo para prevenir cualquier enfermedad, captó casualmente ese dato. Yo sé que usted lo tiene, démelo. No. Ahí sí prima. Ese puede ser una de las excepciones. Entonces el tema de las excepciones es un tema al que hay que aplicarle el test de necesidad. Finalmente, la jurisprudencia establece que para garantizar que todo esto se cumpla, tiene que haber un control judicial sobre las decisiones administrativas. Un juez independiente e imparcial tiene que poder evaluar si la respuesta del Estado se adecúa a los estándares normativos. Si realmente hay una ley que admite la reserva, si esa ley que admite la reserva busca una finalidad legítima, si adicionalmente es necesaria para alcanzar la finalidad legítima, si solo se está reservando la información que puede afectar derechos de terceras personas o comprometer el orden público o la seguridad nacional. Eso lo tiene que poder hacer un juez. Y es el juez, entonces, el que toma la última decisión, como en cualquier Estado democrático, en donde son los jueces, funcionarios independientes e imparciales, quienes tienen que tomar la última decisión sobre cuál es el alcance de nuestros derechos. ¿Cuáles son los temas no resueltos? Y con esto termino. Hay por lo menos 3 temas no resueltos. 2 que he mencionado acá y uno que no he mencionado, y que es muy importante. Ese que no he mencionado es si los ciudadanos tienen derecho de acceso al dato en bruto. Este es un tema importantísimo, porque permitirle a un ciudadano, ¿qué significa derecho de acceso al dato en bruto? Por ejemplo, los estados hacen encuestas de hogares para poder decir cuál es el desempleo, el nivel de analfabetismo, el nivel de lo que sea. La encuesta primaria es el dato en bruto, luego la procesan, hacen un primer nivel según una metodología, un primer nivel, luego traen todos los datos, los consolidan y presentan el resultado. Esas encuestas son muy valiosas, pero hay que cuidarlas mucho. Es muy fácil que esa encuesta se contamine. Si todo el mundo tiene derecho a acceder a esas encuestas, o es muy costoso, porque podemos hablar de millones de encuestas, o es muy difícil permitir el acceso. Pero al mismo tiempo, los ciudadanos pueden decir, no, es que yo no le creo. Yo quiero ver esas encuestas. Yo quiero aplicarle a esas encuestas mi metodología. Yo creo que esas encuestas darían un resultado distinto. Usted está diciendo que aquí no hay analfabetismo. Y yo vivo en un sitio en donde el 50% de la población es analfabeta. Yo quiero acceder a las encuestas. Quiero ver cómo se hicieron. Quiero ver si realmente existen. ¿Tiene derecho o no? Pero permitirle el acceso podría suponer la contaminación de la encuesta. O unos costos altísimos para el Estado. Son temas no resueltos. En este momento hay un caso en la Comisión Interamericana que es un caso muy importante. Unos ciudadanos en México pidieron acceso a 42 millones de boletas electorales. ¿Tienen derecho los ciudadanos mexicanos a acceder a los 42 millones de votos que están en este momento en unas bodegas custodiadas por el ejército mexicano? Que tiene una ley además en México que dice que las tiene que quemar, como en la mayoría de nuestros estados, o no tienen derecho.
Ese es un tema no resuelto. Y yo creo que hay muy buenas razones para decir que sí, y hay muy buenas razones para que los estados digan, mire, esto es costoso, es difícil, muy bien. O sea, esto es un tema difícil que la Comisión tendrá que afrontar porque hay muy buenas razones de lado y lado. Esos son los casos difíciles en materia de acceso que van a tener estándares en el futuro. El segundo tema difícil que mencioné es la obligación de producir información. Yo puse dos ejemplos evidentes. El ejemplo de cuando le piden al Estado una información que es inútil, que no tiene la obligación de producir, que es difícil o el ejemplo de una información que es obviamente una información que se exige para poder producir, para poder cumplir ciertas obligaciones. Pero hay una cantidad de casos límite, en donde el Estado podría decir, mire, yo no tengo esa información y no tengo la plata para producirla. Estoy tratando de que mi gente de que los niños tengan vacunas. Estoy tratando de satisfacer el derecho a la educación de mi población. No me pida que le produzca una información que es muy costosa. Hay casos límite que son difíciles. Ahí también tendrá que haber estándares en el futuro. Y hay un tercer caso que también es difícil sobre información sensible. Yo también puse ejemplos fáciles. El ejemplo de la orientación sexual de las personas es evidente, está protegido por todo el derecho internacional y nacional. Eso es un derecho de cada uno de nosotros. El derecho a la libertad de conciencia. Pero hay otra información que no es tan claro. Y ahí las leyes de acceso, hay unas que son más cerradas, que a la relatoría le gustan más, y hay otras que son un poco más ambiguas y que permiten mayor arbitrariedad y que son más difíciles, sobre las cuales podríamos trabajar. Pero esos yo diría que son como los tres temas difíciles. Si hay otro en la audiencia y ustedes creen que tenemos que trabajarlo y sobre el que podríamos discutir, yo estoy feliz de tener esta discusión con ustedes. Entonces, nada, termino diciendo que nos estamos tomando en serio la democracia y que el continente camina, por lo menos en términos de acceso, hacia, yo creo que el horizonte correcto. Muchas gracias.